Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos sintonizan en tu programa Vida Sana. Estamos muy contentos de estar contigo en esta mañana y examinar pasajes de las Escrituras que nos dejan enseñanza profunda y que nos dan una manera excelente de vivir. Así es que hoy vamos a estar examinando un pasaje que es continuación de lo que te estuve hablando en el programa anterior. Ve conmigo al Evangelio de Lucas, estábamos en el capítulo 3, vimos el bautismo de Jesús, vimos cómo está a punto de iniciar su ministerio, suceden cosas extraordinarias cuando él va a bautizarse con Juan el Bautista en el río Jordán, el cielo se abre, la voz de Dios Padre se escucha, dando la aprobación para su Hijo, y el Espíritu Santo desciende como paloma sobre Jesús. Entonces, pues ya examinamos este pasaje, aquí nos quedamos. Si tú te fijas de los versículos 23 hasta el 38, en Lucas 3, nos viene dando una genealogía muy detallada de Jesús. Y sabes, me gusta mucho porque esta es una genealogía legal, la que le correspondía a Jesús como hijo legal de José. Sabemos que Jesús había sido engendrado por el Espíritu Santo, pero José era legalmente su padre, humanamente hablando, y entonces nos da toda la genealogía, el árbol genealógico de José. Me gusta mucho que el pueblo judío hacía siempre su árbol genealógico, tenía registrados sus antecesores, sus ancestros, y esto es una costumbre que te da mucha identidad. Yo en lo personal lo hice y lo que encontré fue maravilloso. Así es que, pues es una recomendación que yo te doy. Si lo puedes hacer, hazlo. Y vamos a saltarnos un poquito hasta el capítulo 4. Vamos a ver Lucas 4, del 1 en adelante. Vamos a tratar de ir leyendo aquí y explicando al tiempo que leemos. Ve conmigo a Lucas 4, dice: Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el adversario, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Versos 1 y 2. Entonces aquí nos está dando Lucas la continuación. ¿Qué sucedió después de que Jesús es bautizado? Dice que el Espíritu Santo, que se manifestó en el bautizo, siguió con Jesús, siguió con él, y dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió ya del Jordán, salió del Jordán donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Déjame decirte, fuera de Jerusalén, muy cerquita, encontramos el desierto de Judea. Cuando fuimos nosotros, nos llevaron a un tour por el desierto de Judea, y es impresionante ver el desierto realmente desierto. Hay veces que vemos parajes desiertos donde hay algunas plantitas, donde hay algunas cosas. Acá solamente es arena, dunas y arena, y así es como el Señor fue llevado al desierto. Dice que por el Espíritu. Y aquí hay mucha enseñanza para nosotros. Sabes, hay momentos en nuestra vida donde el Espíritu Santo nos va a llevar al desierto. Dice aquí que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y tú y yo va a haber ocasiones en nuestra vida en que vamos a ser llevados al desierto. Yo no sé, metafóricamente hablando, si tú estás pasando ahorita por un desierto. ¿Qué significa el desierto? Son tiempos donde hay escasez, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional y en lo espiritual. Son tiempos donde no tienes recursos, donde estás en un desierto. Y sabes, Jesús fue llevado a este desierto y no había nada. Y si te fijas en el verso 2, dice que permaneció ahí 40 días y era tentado por el adversario. 40 días, y yo le agregaría 40 noches, porque son días con sus noches.
Y entonces dice que en el desierto, ahí solo, sin compañía de ningún tipo, más que el Espíritu Santo con él, fue tentado por el adversario, por el enemigo. Y dice que no comió nada en esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así lo leímos en el verso 2. Y acá en la otra versión dice que durante 40 días, para ser puesto a prueba por el adversario, no comió nada en esos días, cumplidos los cuales sintió hambre. Sabes, nosotros sentimos hambre 3 veces al día por lo general. O sea, ya andamos a veces con que tenemos demasiada hambre porque se nos pasó el desayuno, porque nos brincamos alguna comida del día y de repente te empiezas a sentir hasta con cierto dolor de cabeza, con el estómago vacío y sentimos hambre y una urgencia por comer, por tomar alimentos, porque el cuerpo humano está diseñado para trabajar con alimento. 3 veces al día necesitamos introducirle alimento a nuestro cuerpo para sentirnos bien. Y cuando comes, cuando llegas ya por fin a comer ese desayuno delicioso o esa comida deliciosa, pues te sientes muy a gusto, muy bien, emocionalmente te sientes muy bien, tu mente se aclara, tus pensamientos se aclaran y comienzas a sentirte muy bien porque has alimentado tu cuerpo. Ahora, imagínate, si nosotros brincándonos una comida comenzamos a sentirnos mal, pues aquí dice que fueron 40 días y 40 noches en los cuales Jesús comenzó a sentir hambre y bastante hambre. Porque sí, así es, porque no había ingerido ningún tipo de alimento y entonces su cuerpo le estaba pidiendo con urgencia que comiera algo, porque así está diseñado el cuerpo, para trabajar con alimento. ¿Sabes? Lo peor que puedes hacer es eliminar comidas, porque desbalanceas totalmente tu sistema digestivo. Siempre en toda dieta te dicen, no se salte comidas. Haga sus 3 comidas al día, aunque sea con menos cantidad, con alimento muy nutritivo, pero haga sus 3 comidas al día. No se salte. Y entonces el número 40 en la Biblia, te quiero decir que es un número muy significativo. Es un número como que de compleción también. Un número donde se cumple algún propósito. Nosotros vemos que Moisés subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches en el monte. Y ahí él recibió los mandamientos, la ley del Señor, recibió una comunicación directa con Dios. Y cuando bajó del monte, dice que su rostro resplandecía, porque había estado en la mismísima presencia de Dios. Pero aquí Jesús en el desierto no ha comido nada, está sustentado únicamente en su espíritu por el Espíritu Santo que va con él, que lo acompaña con él a todos lados, pero aparece un personaje del cual no queremos saber nada. Aparece el adversario. Y sabes, el adversario dice aquí que llegó para tentarlo, para provocarle tentación. Acá en la otra versión dice que quería ponerlo a prueba, este adversario, que ya sabemos quién es. Y entonces se dio cuenta el adversario que Jesús tenía hambre. Normal, algo normal totalmente. Todos los seres humanos tenemos hambre. Y el adversario se dio cuenta que por 40 días y 40 noches no había comido nada. Y entonces dice ahí que Jesús tuvo hambre. Vamos al verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Así fue la tentación. Acá en la otra versión dice, entonces el adversario le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Así lo relatan las dos versiones y así fue. Simplemente el pensar en un pan, yo me imagino delicioso como aquellos que se horneaban en su casa,
en Nazaret. Yo creo que Jesús fue demasiadas las ganas que tenía de comer un pan, de comer un pez asado, una comida deliciosa, un huevito recién hecho, ¿verdad? Algo a lo cual él estaba acostumbrado. Y el adversario le dice, está bien fácil, no tienes por qué tener hambre, ahí está esa piedra, mira que parece pan. Solamente da una palabra y se va a convertir en pan. Y tú vas a poder comer y tu hambre se va a terminar, se va a acabar. Entonces, esta es la primera tentación. Y realmente Jesús tiene mucha hambre, muchísima. Y el adversario le está jugando con esto y le dice, pues bien fácil, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y entonces vamos a ver qué le contesta el Señor. Ve conmigo al verso 4. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vamos a la otra versión. Entonces le contestó Jesús diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es exactamente lo mismo. Es la respuesta que Jesús le está dando a esta primera tentación que el adversario le está poniendo. Entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Sí puedo hacerlo, sí puedo dar la palabra y se va a convertir en pan la piedra, pero no lo voy a hacer porque me estoy alimentando de la palabra de Dios. Estoy poniendo en primer lugar las cosas del Espíritu que las cosas de la carne, que las cosas de mi naturaleza humana. ¿Sabes qué? Aquí no hay ni qué pensarle. Estoy sustentándome de la palabra de Dios. Sí, tengo hambre física, pero la voy a postergar. Ya vendrá tiempo cuando pueda comer. Por lo pronto, mi sustento es la palabra de Dios. ¿Qué nos deja de enseñanza esto? Que tu sustento sea, primero que nada, la palabra de Dios. Pablo dice en sus epístolas, hay algunos hombres cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es la comida, que no pueden estar serenos pensando en las cosas del Espíritu, porque siempre están pensando en la comida, en las cosas terrenales, en las cosas que te sacian por un rato, pero que no te sacian eternamente. Entonces tú y yo tenemos primero que nada que sustentar el espíritu, que llenarnos de la palabra. Sabes, la palabra es maravillosa, es alimento, es verdadero sustento para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu, para las dos cosas. Y sabes, leerla es un deleite, leerla nos deja realmente saciados. Por eso te invitamos a que este año leas la palabra de Dios. Sabes, hay planes, tú los puedes encontrar en internet para ir leyendo porción cada día y al final del año habrás terminado de leer totalmente la palabra de Dios. Puedes usar esos planes. Yo en lo personal los he usado y saben, son maravillosos, funcionan muy bien y te viene una satisfacción y una sensación tremenda de llenura cuando lees la palabra todos los días de tu vida, todos los días del año. Sabes, a mí me pasó algo, te voy a platicar rápidamente mi experiencia. Un año decidí hacer esto que te estoy comentando y alimentarme todos los días de la palabra. Y fue un año difícil para mí, sufrí operaciones, tuve que estar en el hospital en aquel año, pero yo no dejé de leer la palabra todos los días. Los días de la operación se me pasaron de leer, pero luego los repuse. Y sabes, fue un año difícil en lo físico para mí, pero me sustenté, me tomé de la palabra en ese año. Ya casi para terminar el año, tuve un sueño muy precioso. Yo veía una casa enorme, una casa que más bien era como un palacio, y entonces se me invitaba a entrar. Yo entraba a aquella casa, era de 2 pisos, de 2 plantas enormes, con muchísimas habitaciones. Y entonces yo entendí que el número de las habitaciones de la casa era el número de libros de la Biblia. Y escuché una voz que me dijo, esta casa es la palabra de Dios, es la Biblia, la cual tú has estado
leyendo todo este año. Entra a las habitaciones, están abiertas para ti. Y empecé a entrar y sabes, en cada habitación, que era enorme, yo encontraba cajones, muebles preciosos, yo abría, había tesoros, había cosas maravillosas y era un deleite estar en cada habitación abriendo estos maravillosos muebles donde yo encontraba tesoros. Y luego la misma voz me dijo, sube, hay más allá arriba. Y entonces subí por unas escaleras preciosas y arriba había más habitaciones. Y entendí que la parte de abajo de aquel palacio era el Antiguo Testamento, que sustentaba la parte de arriba, que era el Nuevo Testamento. Y lo mismo, empecé a entrar a las habitaciones y me acordé de una palabra que Dios me había dado hacía muchos años, donde me decía, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y sabes, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados están aquí, en la palabra de Dios. Y no son para mí únicamente, son para toda aquella persona que quiere entrar a la casa y descubrir los tesoros que ahí están, para ti y para mí. Esa fue una experiencia maravillosa y yo me desperté del sueño sintiendo que había sido realidad. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Y Omar, fue maravilloso. Aquí quiero dejar al auditorio porque ya me pasé tantito del tiempo, pero es un testimonio que yo les quería compartir. Haz propósito en este año de que tu alimento, igual que fue el de Jesús, sea la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias, Betty. Ya me diste idea para otros mensajes. Excelente. Gracias a Dios. Y seguimos con el tema de la esperanza. Buscamos siempre transmitir unos 15 minutos Betty y otros 15 minutos tu servidor, para que en esos media hora para ti sea muy interesante y variado el estímulo, pero al mismo tiempo el propósito es moverte en la fe. Amén. Es hacerte crecer, es que verdades que están aquí en la palabra y que el Espíritu Santo nos ha compartido, también a ti te los comparta a través del estudio. Y que eso te motive también a buscar a Dios. Entonces estamos hablando de la esperanza. Y hablamos de que Abraham le creyó a Dios contra esperanza humana, contra las condiciones físicas. Y yo aquí te puedo compartir pruebas que vinieron a nuestra vida, en nuestro hogar, y estuvimos en situaciones adversas contrariamente, y oramos a Dios y esperamos en Dios, y Dios nos sacó de esas situaciones con una experiencia espiritual enriquecedora. Yo no sé, porque cada vida es diferente y cada situación es diferente, cuál sea tu situación. Lo que sí sé es que el Dios en el que creemos tiene respuesta a tu situación. Cuando Betty compartió un día que yo no fui a la radio ese tema de la esperanza, porque tenemos los temas escritos desde hace más de 30 años, y Betty lo compartió en la radio, al terminar, una mujer le habló y le dijo, fue el Espíritu Santo que me estuvo ministrando durante todo el programa. A través de sus palabras, el Espíritu Santo estuvo trayendo confort, consuelo. ¿Podría atenderme? Y Betty atendió a esta persona y siempre comentamos, Betty, el Espíritu Santo se mueve de una manera increíble. Aunque una persona haya escuchado el programa de radio, con eso es suficiente si el programa pegó en el corazón de la persona. Y si pegó en 1000, o en 10,000, o en 100,000, el propósito es el mismo, que el Espíritu Santo haga el trabajo y la obra en esa gente. Y esa es nuestra esperanza cuando transmitimos. Por eso seguimos transmitiendo. Ahora, Pablo le da a Dios un título. Y este se encuentra en Romanos capítulo 15. Déjame ver, porque sí, aquí está. Romanos capítulo 15, en el verso 13. Y fíjate cómo empieza.
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Betty, Dios es esperanza. Comentaba en el programa pasado que Dios toma la palabra, el Génesis hasta el Apocalipsis, y en todo tú vas a encontrar la esperanza. Esperar en Dios, esperar en sus promesas, esperar en lo que Él nos ha dado. Y Pablo está diciendo que el Dios de esperanza te llene de toda esperanza. Entonces, hablamos del objeto de nuestra esperanza. Que el objeto de tu esperanza siempre sea Dios. Mira, ahorita te voy a leer unos pasajes en los Salmos, donde en los Salmos hay afirmaciones impresionantes, donde Dios está escuchando a los que están en enfermedad, Dios está escuchando a los que están en opresión, Dios está escuchando a los que están en hambre, Dios está escuchando a los que están como víctimas de prisiones, de guerras, perdiéndolo todo. Y Dios desde el cielo dice, yo escucharé su clamor, yo escucharé su oración y los supliré de todas sus necesidades. Cuando hablamos de esperanzas, ¿qué esperamos? Pues esperamos que en medio de la tragedia haya bendición de Dios. Esperamos que en medio del problema haya solución de Dios. Esperamos que en medio de una vida vacía venga una vida plena con la bendición de Dios. Esperamos tiempos mejores. Esperamos respuesta en nuestras necesidades. La esperanza es una de las puertas abiertas que está en el cielo que facilita los milagros, Betty. La esperanza abre la puerta de los milagros aquí en la tierra porque estamos creyendo en esperanza en las promesas de Dios contra la esperanza que el mundo nos está ofreciendo. Y ese cambio es el milagro. Esa respuesta es el milagro. Entonces, en este pasaje, el Dios de toda esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Recuerdo cuando Betty fue internada y me dijeron, si se ha tardado media hora en traerla, usted llega aquí con un cadáver. Y Betty entró a urgencias y fue operada. Y Dios tuvo que mover las situaciones. ¿Y qué es lo que Dios nos quiso enseñar en ese tiempo? Pues Dios te lleva al extremo de que ores y clames a Dios contra esperanza para que el milagro se dé. Y hemos sido usados por Dios con personas que están sin esperanza, con un decreto de muerte, con un diagnóstico terminal, y hemos orado y Dios ha hecho el milagro. Y esto es lo maravilloso. Dios siempre hace el milagro. Y es ahí donde nosotros tenemos que penetrar en esta dimensión del milagro de Dios. Y esa es la esperanza. Estar en medio de la crisis que nos quiere robar nuestra fe en Dios, tenemos que creer contra esperanza. Tenemos que fortalecer nuestra fe. David, en el Salmo 39, está en una situación muy difícil, desesperada, en el Salmo 39. Y entonces, en el Salmo 39, David, que es rey, dice, mi esperanza de victoria no está en el ejército que tengo. Mi esperanza no está en los caballos que poseo. Mi esperanza no está en las armas que tengo. Mi esperanza está en Dios. Y te lo quiero leer porque es muy fuerte.
es Salmo 39, y vamos a leer ahí, y dice de la siguiente manera, déjame encontrarlos. Dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David, como rey, está en medio de situaciones adversas, decisiones difíciles que tomar que van a afectar a toda la nación, pero también toda la presión y todo el estrés lo tienen a él bajo una angustia constante en ese momento. Y David está orando a Dios y dice, mi boca no sabe ya cómo orar a ti, Dios. Mi situación es tan desesperada, mi condición es con dolor y con situaciones tan adversas que oro a ti y, Señor, mi única esperanza eres tú. Y en tiempos pasados, donde he estado muy enfermo, a punto de morir, le he dicho a Dios, en la angustia del dolor de la madrugada, en la soledad de la noche, Dios, he orado a ti y me he sentido muy mal, pero no tengo recursos fuera de ti que me saque adelante, Dios. Solo tú puedes ayudarme. Y Dios conoce nuestro corazón. Y Dios nos va a escuchar. Porque tú has hecho de Dios tu esperanza. Dios está diciendo, ten fe en mí. Dios está diciendo, cree a las promesas que te he dado. Aunque estés en medio del maxilar de la muerte y sintiéndote que te estás muriendo, ahí tienes que tener fe. Estaba una persona muy enferma. Llega el pastor de Reynosa en un viaje cuando supo que Mari estaba muy enferma, y llega y Betty le pregunta a nuestro amigo, ¿hasta cuándo hay que clamar a Dios? Y él le dijo, hasta el final. Que al final tú sepas que tú clamaste a Dios, aunque la situación de esperanza sea contra esperanza. Y esperar lo que Dios decida hacer. Porque hagamos lo que hagamos, nuestra esperanza está en Dios. Y así como Dios puede sanar al enfermo, Dios decide llevárselo. Nosotros tenemos que vivir en esperanza contra esperanza. Betty hace rato comentaba, y yo también comento, ¿qué es nuestra vida aquí? Es un tiempo de aprendizaje, un tiempo, más años, menos años, no lo sé. Lo que sí sé es que tenemos que estar en todo tiempo con nuestra esperanza en Dios. Pablo está diciendo en 2 de Corintios 4, mi hombre exterior envejece y se desgasta, y ya no tengo la energía y la fuerza que antes tenía, y voy camino a la muerte. Y conforme me acerco al camino de la muerte, me doy cuenta que las cosas reales, invisibles de Dios, son eternas, y que las cosas temporales aquí se van a quedar. No me voy a llevar nada de este mundo, ni dinero, ni joyas, ni nada. Nomás el conocimiento que tuve de Dios y mi fe. Pero sé que aunque mi morada terrenal se deshiciere, tengo en Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, para estar siempre con Dios.
Entonces, estamos cambiando el objeto de nuestras esperanzas. El objeto de mi esperanza es Dios y la vida eterna que me ha prometido. Es entender los propósitos de Dios y saber que cuando llegue el momento, Dios estará con nosotros. Papá Tino, mi suegro, papá de Betty, fue un hombre de una fe sencilla pero efectiva. Y él estaba en los últimos días de su vida, lo operaron y estaba en la casa y le dijo a la familia: anoche soñé que el Señor Jesucristo, que Jesús iba a venir por mí. Y no me dio miedo, porque es la certeza de que tengo vida eterna. Y días después, en una perfecta paz, sin dolor, sin nada, muy tranquilamente, teniendo en su rostro como si estuviera dormido una sonrisa, como él siempre la expresaba en su cara, partió con el Señor. Y la familia, todos dimos gracias a Dios por la manera en que Jesús lo llevó al cielo. Y en su fe sencilla, él siempre estaba seguro y confiado y pidió muchos milagros y manifestaciones de Dios que le fueron dadas para incrementar su fe. Y para nosotros es un ejemplo de fe, donde la fe de Él aliente nuestra fe en el creer y en el vivir y aún en el partir. Y Pablo, ¿verdad?, te está diciendo: Dios es el Dios de esperanza. Y Él nos va a dar gozo, nos va a dar paz y va a llenar nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro ser de esperanza. Y dice Pablo aquí, en el verso 39, ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, Dios. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste, Dios. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de mi mano. Con castigos por el pecado, tú me corriges. Deshaces como polilla lo más estimado de mí. Ciertamente todo lo que en este mundo hay es vanidad. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca a estar contigo. David era un hombre como nosotros y vivió victorias. En su juventud enfrentó a Goliat. En su juventud recibió el reino. Tuvo hijos, familias, tuvo promesas de Dios. Pero llegó un momento en que él tuvo que partir con Dios. ¿Quién es el objeto de nuestra esperanza? Si tú contestas, Dios y sus promesas, nunca flaqueará tu esperanza, esté en el momento en que estés. Dios te bendice. Gracias.